Bienvenidos a Perspectivas Ambientales, un espacio para dialogar, para conversar, para revisar qué acciones, qué visiones, qué políticas y propuestas contribuyen a mejorar la conciencia ambiental. En este día tenemos a Martín Bustamante, como ustedes conocen, él es director ejecutivo del Zoológico, pero le hemos invitado a Martín a conversar en este diálogo porque nos contaba en alguna reunión que su tesis fue justamente sobre el tema de quebradas. Y creo que es importantísimo topar este tema y abordar este tema dado lo que pasó en estos días en Quito, una pérdida lamentable de varias vidas, docenas de vidas y varios desaparecidos, pero que este es un fenómeno recurrente, ya pasó en el 75, pasó en los años 50 y se prevé con el aumento de temperatura que las lluvias pueden ser cada vez más intensas y esto obviamente seguiría ocasionando ciertos desastres naturales. Martín, las condiciones de Quito son sin duda alguna unas condiciones difíciles por su geografía, pero ¿qué en relación a las quebradas? Un saludo, un abrazo, sí, lamentando lo que nos sucede como ciudad a raíz del el desastre acaecido en la falda de Cruz Loma, ¿no? En la comuna y luego en la Gasca. Creo que hay que hacer este reconocimiento precisamente desde la característica de lo local. Quito es una ciudad dominada por un relieve muy difícil, un relieve muy violento. Y esto tiene que ver con estamos en una zona de una actividad geológica, volcánica brutal. El último millón de años aquí ocurrió accidentes de eventos de magnitudes gigantescas, ¿no? Por eso es que nuestras quebradas son por la formación, pero también por el deshielo en los periodos posteriores a las glaciaciones, se han formado estas gargantas tan profundas. Eso es algo único de Quito. No sucede más al norte, no sucede más al sur. Y claro, eso nos impone una condición, un medio con el que no hemos aprendido a vivir, ¿sí? Creo que lo que nos muestra el hecho del lunes 31 es una vez más esta imposibilidad de llevarnos bien con el entorno, ¿no? Creo que es desastroso ver que constantemente se están provocando estos eventos, ¿no? Hay un concepto formulado por un geógrafo, Yifu Tuan. Este concepto es el de topofilia. Así como tenemos desde la biología el concepto de la biofilia, el amar, el sentir empatía por la biodiversidad, la topofilia habla justamente del entorno en el que vivimos. Y creo que nosotros en Quito en realidad hemos sido un poco más topofóbicos que topofílicos, ¿no? No hemos amado nuestro entorno a pesar de lo único, de lo bello, de lo hermoso que esas quebradas son una oportunidad única para muchas cosas. Sí, y yo Entonces, creo que en esto... Dime. No, continúa lo que quería conversar contigo y lo que dijiste en este momento es un tema que ha sido recurrente durante varios años. A ver, Quito ha crecido dando las espaldas a las quebradas y a los ríos, a diferencia de Cuenca, que incorporó su río, a diferencia de las ciudades europeas que incorporan el río, que lo cuidan y lo que se ve. Nosotros hemos sido conscientes o inconscientemente votar a la quebrada porque no vemos y que ese es el depósito y la basura, ¿no? Natural, digamos así, en ese sentido, y es el no entender además las funciones que hace una quebrada. Y bueno, tenemos más de 180 quebradas registradas y 180 quebradas en toda la ciudad de Quito y muchas de ellas ya sacrificadas, ya tapadas, construidas encima y recurrentemente los barrios lo que dicen es este es un desperdicio de terreno, rellenemos, hagamos canchas, construyamos ahí y así está Quito, ¿no?
Sí, creo que esto sirve para interpelarnos como sociedad. Efectivamente vemos que Quito tapó sus quebradas y que Quito prioriza algunos temas, no sé si es que son los prioritarios en realidad, habría que ver, ¿no? En las quebradas es en donde uno puede encontrar un reflejo fiel de lo que pasa en nuestra sociedad. Las quebradas son una segregación, las quebradas son los lugares en donde se asienta la población con menos recursos, con menos oportunidades. La quebrada es el lugar que tiene la gente que llega, por ejemplo, desde la migración para establecerse en la ciudad. De manera ilegal, pasarán 40 años para legalizarse. Finalmente, después de 40 años y ya tener una o dos generaciones, esa familia ha sido reivindicada y tiene derecho a existir. Es también un problema de justicia. La marginación que se provoca, ¿no? Esa marginación, esa segregación violenta que tiene nuestra ciudad, nuestra sociedad, se ve también en que escasa o nula atención en cuanto al saneamiento, en cuanto a la infraestructura, ¿no es cierto? Vemos cómo la gente puede vivir encima de la quebrada, encima de la basura, encima del agua servida. Esto nos da un poco la evidencia de en dónde hemos puesto nuestros esfuerzos, ¿no es cierto? Nosotros a veces tenemos estas contradicciones como ciudad. Soñamos en ser una ciudad que se inserta en el sistema global a través de grandes proyectos de infraestructura, un aeropuerto, pero tenemos gente que muere en el medio de una cloaca, tenemos gente que muere por un deslave. Creo que estas contradicciones son muy buenas para ver en dónde estamos y cuestionar el modelo de ciudad, ¿cierto? Tal vez tenemos que prestar atención un poco más a lo local antes que a lo global. A lo local, pensando en la dignidad, pensando en la justicia hacia la vida de la gente y, por supuesto, hacia la vida del ambiente, ¿no? Ujú. Martín, cuando tú hiciste pues tu tesis, de lo que entiendo, en relación a las quebradas, en esa época, bueno, ¿cuál fue el diagnóstico y cómo vemos una posible solución? Hay un proyecto que ha durado más de 2 décadas, que financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, de Laderas del Pichincha, justamente para generar el tema de saneamiento, los colectores. Hay que hacer mantenimiento todo el tiempo sobre sobre estas quebradas y estos colectores. ¿Cuál debería ser la solución, ¿no?, frente a esto, a que no vuelva a ocurrir? De acuerdo, creo que es súper importante plantear. Creo que tú has mencionado algunos aspectos, por supuesto el de la infraestructura es crucial, pero creo que tiene que ser un abordaje estructural, integral. Mira, cuando hacía este proceso de investigación fue muy enriquecedor, fue muy duro también, fue muy fuerte porque hubo que transitar más de 30 quebradas en Quito. Y claro, uno de los temas más fuertes que se ve es que la quebrada es el repositorio de todos nuestros desechos, ¿sí? Y quiero hablarlo desde el sentido literal y desde sentidos figurados. Porque, bueno, sí, en la quebrada, por ejemplo, cuando yo hago un ritual de sanación indígena o un ritual de sanación ancestral, lo que hago es con las plantas, con la guía del yáchago, de la mama, limpiarme las plantas que tienen mi energía negativa se van a la quebrada. Los tereques que yo ya no ocupo, muebles viejos, refrigeradoras dañadas, colchones, van a la quebrada. El sistema de saneamiento es un sistema de saneamiento incompleto en Quito. Se acaba con el tubo que sale de la casa o el tubo que sale del barrio y llega a la quebrada, y en la quebrada esa agua deja de correr por un tubo y corre de manera abierta. Las quebradas, además, son en el imaginario popular, esto es muy llamativo, ¿no? El lugar, por ejemplo, en el que va la gente a drogarse. Y claro, es cierto, pero no son las quebradas el único espacio en el que esto sucede. Y entonces yo quiero plantear justamente esto, cómo nosotros construimos esta imagen que se refuerza
desde, desde la comunicación incluso, ¿no? Porque en este estudio, un diagnóstico de qué se decía en los medios de comunicación respecto a las quebradas. Y básicamente el 94% de las notas o noticias respecto a quebradas eran crónica roja, infraestructura y problemas, ¿sí? Este 6% se dividía entre buenas prácticas, hábitat y biodiversidad. El 6% de las noticias que tenemos respecto a quebradas eran buenas. Entonces nuestra ciudad construyó un imaginario popular, un imaginario colectivo de la quebrada es mala. La quebrada es en donde va todo lo malo. Claro, suceden cosas malas, pero como suceden cosas malas en todos los lugares. Y también suceden cosas buenas. No hemos pensado eso bueno. Creo que el abordaje que hay que hacer es justamente pensar el orgullo que puede tener la ciudadanía de tener un paisaje como el nuestro. La quebrada como el punto de encuentro, el punto de unión. Tenemos ejemplos muy interesantes. En Quitumbe, por ejemplo, la quebrada es el lugar donde se genera el tejido social. Y creo que esto puede ser, la quebrada puede ser el lugar en donde se contempla la biodiversidad. Tuvimos un proyecto, un planteamiento muy lindo con los parques lineales, ¿no? Tú hacías referencia a Cuenca. Qué lindo sería caminar siempre por junto al Machángara, ¿no? Entonces creo que estas posibilidades, abordarlo de manera técnico respecto al alcantarillado, al saneamiento, a las obras de infraestructura, pero también a estos aspectos más sociales, más culturales de la vida. El ambiente puede ser un potenciador de un buen vivir, de un bienestar real, ¿no? Y lo que tú dices es muy cierto, Martín. Cuando estuve al frente de la Secretaría de Ambiente hicimos de manera demostrativa el rescate de 3 quebradas, de la de Quitumbe, de la de Habas Corral y de Paso Cucho. Y todas estas fueron rehabilitadas y se sembró, se educó a la ciudadanía a que vean que pueden convivir con la quebrada. Estaban justamente al lado de una escuela. La gente comenzó a sembrar huertos inclusive y a caminar, es decir, se convirtió un jardín extra del de su casa y era tan bonito pero claro, no hay plata que alcance, porque si te tocaría rehabilitar todas esas quebradas de que queden así, entonces la parte de prevención me parece que es fundamental y de educación ambiental, ¿no? Y ahí su parte tiene el municipio y su parte tiene la comunidad, tiene el barrio, a que no se convierta lo que tú dices, ¿no? El basurero, sino más bien el jardín de tu casa, el jardín que debe ser mantenida. Entonces, creo que esa parte es fundamental. Realmente para mí es una bendición estar en este espacio, vivir acá, porque junto a mi casa cuento con 2 hectáreas. Para mí es mi patio. La quebrada para mí es mi patio grande, donde puedo salir todos los días a la hora que quiero y que puedo, a caminar, a disfrutar de las ciclovías, del espacio recuperado, de los árboles, de los parques, de los senderos ecológicos. La inseguridad no solo, o las personas creen que es en las quebradas. La inseguridad y la suciedad está cuando la ciudadanía no tomamos cartas en el asunto. Entonces, nosotros las encontramos sucias, decidimos limpiarlas y hoy incluso le dicen que no es una quebrada, que es un parque ecológico. Entonces realmente cambia de concepto y de sentido cuando nos apropiamos del espacio, nos preocupamos. Nosotros somos guardianes de este espacio. Nuestra comunidad ha merecido el reconocimiento y ha merecido justamente la distinción ambiental 2016 por este trabajo que ha realizado la comunidad.
olvidar que siempre quise ser un hombre bueno, para no dejar las cosas que de niño yo soñé, para andar por los caminos de este mundo sin temor, tener un lugar al que regresar, un lugar al que pertenecer. Llevo un poco de Quito en mí, yo llevo un poco de Quito en mí. Tierra de luz, hija del sol, eres de azul, la novia de Dios. Y lo último, Martín, que quería conversar contigo es porque hay en el aire esta cuestión de decir, bueno, fue un desastre natural, fue por las lluvias, esto se podía prevenir. Yo tengo mi teoría y mi percepción, pero quisiera oír tu comentario sobre esto. Sí, pero solamente para referirme un poquito a lo que tú dijiste antes de la pregunta, creo que son ejemplos hermosos. Conozco el de Abbas Corral porque yo participé en las mingas. Me puse las botas y el overol y sacábamos los colchones de las quebradas. Y claro, lo que pasó ahí fue muy lindo. Creo que ese es el ejemplo. Y creo que la política pública tiene que hacer justo eso. El rol más importante del municipio no está en poner camiones y camiones y camiones y camiones y camiones y hay en la ciudad. El rol de la política pública está en fomentar esa visión diferente, ¿no? Que creo que es crucial. Y ahora, respecto a lo que nos sucedió el lunes 31, por supuesto que tuvimos un evento fuera de lo común y esperamos que no se vuelva común. Es muy conocido que el clima está variando de maneras drásticas, violentas, y esto es especialmente sensible en ecosistemas de montaña. Más, nosotros tenemos la particularidad de que somos un ecosistema de montaña ecuatorial, en donde además hay un sol violento, entonces todo lo que tiene que ver con el clima se hace mucho más radical. Entonces las lluvias son muchísimo más fuertes. También hay días muchísimo más calientes ahora en Quito. Y esto es una consideración que hay que tener en mente. Van a ocurrir lluvias como la de lunes, nuevamente en el futuro. Hay que ver si es que la infraestructura que se hizo para contener quebradas es suficiente para estos eventos, o si es que hay que actualizarla. Y por supuesto creo que hay que hacer un proceso de mantenimiento adecuado de esta infraestructura. Adicionalmente, los sistemas de reporte, ahora mismo estamos escuchando como al reporte que habría hecho la comuna, alertando del riesgo que se estaba poniendo en evidencia al subir el nivel del agua, al llenarse la quebrada, como lo reportan los comuneros. Y creo que entonces vemos varios puntos en donde no hay un abordaje adecuado. Quizás nos cogió muy fríos, quizás la memoria se nos diluyó con los últimos incidentes que hemos tenido al respecto. Y sí creo que es importante tener en consideración este abordaje que es social, que es muy local, de lo que pasa con la comuna, de los sistemas de monitoreo absolutamente locales, pero también estos otros monitoreos que hay que hacer respecto a la lluvia, respecto a la infraestructura. Entonces creo que hay que tener un ampliado, ¿no? Para entender qué es lo que se nos viene con la lluvia de hoy tarde, con la lluvia del año que viene. Me parece que es importante prever y hay que tecnificarnos en ese sentido, ¿no? Sí. Tú has mencionado varias cosas claves y yo concuerdo contigo. El tema de prevención es ahora más importante que nunca. Prevención porque ya tenemos los modelamientos a futuro del incremento de temperatura y del incremento de pluviosidad. Se ha incrementado en la última década el 13% y la temperatura 1.1. Eso nos indica que va a venir con más fuerza y más frecuentemente este tipo y no digo desastres naturales, sino más bien va a impactar y puede generar desastres naturales. Lo uno. Entonces, sistemas de alerta temprano, sí. Estar prevenidos y eso significa trabajar con la comunidad en sitios de riesgo, ¿no? Y bueno, Quito tiene
muchos, si no es todo Quito, de riesgos y tenemos como 8 riesgos naturales establecidos en un atlas ambiental. Hay un plan de quebradas desarrollado, hay un plan de acción climática, hay un plan de residuos sólidos, es decir, estamos llenos de planes y Quito como el que más tiene data y tiene información. Lo que hay que poner es en práctica y conjuntamente con la ciudadanía, porque también el municipio no se abastece, tiene que hacerlo, es el gobierno local, pero también pues la ciudadanía tiene que estar prevenida, ¿no? Entonces, sí, yo creo que con esos insumos esperamos que no ocurra otro desastre para siempre alertarnos y después otra vez como que nos desinflamos y seguimos la vida. Y esto tenemos que ir viendo a futuro. La prevención es más barato, es más costo efectivo definitivamente y puede salvar muchas vidas. Así que, Martín, ¿cuáles serían tus últimos mensajes respecto a esto? A ver, yo concuerdo contigo, tenemos una cantidad de información, de data, de instrumentos incluso. Se nos hace difícil operativizarlos. A Quito se le hace difícil poner en práctica resoluciones como la 350 respecto a las quebradas, a priorizar y valorar las quebradas. No sabemos, como sociedad, no sabemos cómo poner en práctica lo que dice la norma, lo que dicen los documentos técnicos, lo que dicen estos planes. Y yo me atrevo a cuestionar cuál es el rol de la administración pública. Me atrevo a cuestionar y pensar si es que este es el modelo adecuado de administración, el que tenemos ahora. Creo que habría que ver si es que eso merece una renovación, una actualización, porque evidentemente no está funcionando. Creo que hay que atenderlo desde ahí. Puede ser que tengamos documentos de avanzada, que tengamos propuesta de política pública coherente y no sepamos cómo hacerlo. Entonces hay un divorcio ahí. Entonces podemos pensar ideas bonitas, pero no sabemos cómo hacerlo. Es verdad. Creo que hay que plantearse una diferente valoración de las quebradas de nuestra ciudad. Creo que es esencial que veamos de otra manera, ya no como el basurero, como este basurero literal y como este basurero figurado, que las veamos como un espacio que puede representar oportunidades, ¿no? Como ya ha sucedido en Navas Corral, en Paso Pucho, en Quitumbe, por ejemplo, que mencionabas. Que veamos a las quebradas como una oportunidad a la gente con el entorno y reconectar a la gente con la gente, que es crucial en esto. Así que eso, bueno, lamentando el dolor que nos ha traído, la sensación en Quito es avasalladora. Uno se siente aplastado por lo que sucedió y uno circula por las calles céntricas de Quito y se encuentra con esta nube de polvo y estas grandes cantidades de lodo en las esquinas y las veredas que muestran lo violento y lo potente que fue esta desgracia, ¿no? Así que lamentar eso y bueno, creo que debería servirnos esto como una oportunidad para levantarnos y para alzar la mirada tomando valor y hacer lo que... Así es. Con esto cerramos este espacio agradeciéndote, Martín, por tus muy buenos aportes y espero que esto les haya servido muchísimo a todos nuestros oyentes y nuestra audiencia. Y les invito, como siempre, a compartir a otras personas nuestra página web, nuestro programa que está en YouTube, que está en nuestras diferentes redes sociales, en Twitter, en Instagram, y así juntos podamos llegar a más gente y generar más conciencia ambiental. Muchas gracias. Hay un lugar que puede transformarlo todo. Aquí, un Tetra Pak puede ser un pupitre. Un papel puede ser un regalo. Un abogado puede ser el salvador de los mares. Una madre puede ser defensora de la naturaleza. Un niño puede cambiar el futuro. Y el mundo
puede transformarse en esperanza. Hay un lugar donde todo se transforma. Trae tus empaques reciclables a los puntos Gira, ubicados en locales de Corporación Favorita.